Así Prensa nos comparte una situación muy trágica, que lo primero que nos suscita es profunda solidaridad y unión de oraciones. Una querida lectora en México que nos cuenta que el pasado 23 de diciembre, es decir, una fecha que debería ser de preparación para la alegría de la Navidad, murió de forma violenta un hermano suyo, ¿no? Y por supuesto, esta lectora se describe a sí misma aturdida, abrumada, con muchas preguntas sobre todo esto que no alcanzo a comprender todavía, y con toda razón. Y ella dice: soy católica, creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, obviamente, ¿cómo no va a ser una mujer de fe? Pero eso no significa que no se sufra por ello intensamente. En más de una ocasión yo he compartido en los puntos de vista mi propia experiencia con el tránsito de mi hermana menor por cáncer y también mi padre de cáncer un par de años atrás, 2 años y medio. Y puedo de alguna manera imaginarme, pero solo imaginarme, el dolor de esta querida lectora, porque en mi caso la enfermedad permitió prepararme y preparar a mis familiares, ¿no? Con la asistencia cristiana. Yo en más de una ocasión le he dicho que mi padre murió una muerte santa y mi hermana recibió la asistencia sacramental, todos los auxilios de nuestra Santa Madre Iglesia. Qué duro debe ser una muerte repentina y una muerte donde la persona que nosotros amamos no ha tenido la posibilidad de prepararse. Entonces, al respecto, motivada por el dolor, esta amiga nos hace algunas preguntas sobre algunas prácticas respecto de los difuntos que ella ha escuchado y que nos pregunta con toda honestidad y que me da una ocasión para distinguir clarísimamente la diferencia abismal que existe entre prácticas paganas inspiradas en la superstición y las prácticas cristianas que efectivamente ayudan a toda persona que ha sido convocada a la casa de padre repentinamente para el encuentro definitivo. Y ella nos pregunta: hay algunas personas que me han dicho que mi hermano, para que descanse en paz y alcance la vida eterna, tengo que practicar algunas cosas. Por ejemplo, que ponga un vaso de agua que tiene que estar mientras rezo el novenario. ¿Esto es correcto? No. Un vaso con agua no hace nada. ¿Qué puede hacer un vaso con agua cuando Jesús es el que salva a las personas? El vaso con agua es una creencia pagana. ¿Es verdad que las flores que uno utiliza para el novenario las debe regresar a su tumba? Eso es algo totalmente pagano. El novenario se puede rezar sin flores. Y si ponemos las flores, son simplemente por un carácter simbólico, no porque tienen un poder mágico. La tumba de la persona es solamente donde nosotros con respeto hemos puesto sus restos mortales. Allí no está la persona. La persona está encontrándose cara a cara con Dios. Entonces, las flores no van a cambiar nada, salvo expresar nuestra reverencia y nuestro respeto por los muertos y el darles una digna sepultura y en consecuencia no abandonar su tumba y asistir a ella para rezar, no por la persona que está enterrada ahí, porque ahí hay un cuerpo nada más, sino por esa persona que ha salido al encuentro de Dios. También es cierto que le debo poner varias semanas la luz de una vela para que siga su camino. ¿Qué camino tiene que seguir? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y como nos dice San Pablo, después de la muerte viene el juicio. Nadie tiene que caminar ningún camino. La creencia de que después de la muerte hay que seguir un sendero oscuro para llegar hasta el Hades, para llegar a algún lugar especial después de la muerte, era una creencia pagana, precristiana de los egipcios y de los griegos. Eso nunca lo hemos creído los cristianos. Una persona tan pronto muere ya se está encontrando con el Señor, no tiene que ir a ningún lado físico y no necesita ninguna guía. Y por lo demás, imaginémonos que la necesitara. ¿Qué lógica tiene poner una vela acá para alguien que necesita una luz allá? Es como si yo dijera: mira, se me perdió las llaves 2 cuadras atrás, pero las estoy buscando acá porque acá hay luz. No tiene sentido, ¿no? Entonces, lo digo simplemente para rebatir todas estas creencias. Y dice: ¿es verdad que si un familiar llora mucho no deja llegar a la otra persona al lugar eterno? Falso.
El Señor mismo lloró cuando murió su amigo Lázaro en Betania y lo resucitó. Y dijo esas palabras que se utilizan en todas misas exequiales, en misas de difuntos en la iglesia. Yo soy la vida, el que cree en mí no morirá para siempre. Y eso es lo que nosotros creemos. En Jesús está la vida eterna y el que cree en Él no morirá para siempre. Esa es la verdad. Entonces, todas estas cosas que nos menciona y otras prácticas más que son completamente supersticiosas y paganas, ponerse de cabeza, pararse así, dar tantas vueltas, tomar licor y escupirlo en la tumba. Miren, he escuchado de las cosas más descabelladas para creer que de esa manera una ayuda a el difunto, al familiar difunto, a encontrarse con el Señor. La única manera de encontrarse con el Señor es saber que esta persona, incluso en el momento más trágico de la muerte, puede haber perfectamente tenido un deseo de arrepentimiento y de entrega a Dios, sobre todo si es que tenía alguna formación cristiana, aunque mínima. Nosotros sabemos que algunos santos han recibido revelaciones particulares, personales, ¿no? Y en consecuencia privadas, pero que han recibido y han contado de revelaciones privadas en las cuales la Virgen les decía: hay que rezar más por esta persona, porque esta persona, que muchos creen que por la maldad de su vida se había condenado, en el último instante, con auténtico arrepentimiento, se puso en mis manos maternales. Entonces, no sabemos cuál es el destino último de las personas y no podemos juzgar anticipadamente. Y en consecuencia, siempre nos queda la esperanza de que esa persona se pueda encontrar con el Señor pronto, y para eso nosotros tenemos las prácticas de buscar, liberar y llevar al cielo las almas del purgatorio. Y es una devoción extremadamente práctica, altamente recomendada por la Iglesia, y que consiste en llevar una vida de fe y realizar las prácticas que logran las indulgencias plenarias. ¿Cuáles son estas prácticas? Confesión sacramental, recepción de la Eucaristía, orar por las intenciones del Papa, alejar todo deseo de pecado del corazón y realizar las distintas actividades que nos permiten ganar indulgencias plenarias. Algunas son habituales, como por ejemplo visitar el Santísimo durante un espacio de media hora. Otras son comunitarias, como rezar el rosario en comunidad. Una vez uno puede juntar a la familia para rezar el rosario por el fiel difunto, y cumpliendo con estos otros requisitos, que en el plazo de 8 días la persona asista a la comunión sacramental, reciba la Eucaristía, etc. Son todas ocasiones magníficas para poder entregarse al Señor personalmente, poder ganar en virtud, recibir la fortaleza física y espiritual que necesitamos después de la muerte de un fiel difunto, pero fundamentalmente es una manera de abrirle el camino a cualquier fiel difunto al encuentro personal con Jesucristo y el descanso eterno en el seno del Padre. Entonces, no hay que confiar en prácticas supersticiosas que no sirven para nada, pero sí confiemos plenamente en las que son fuentes de esperanza, las prácticas cristianas, el ofrecimiento de las dificultades cotidianas, porque van a tener el magnífico doble efecto de abrirles el camino a nuestros seres queridos para el encuentro definitivo con el Señor Jesús y elevarnos también en nuestra vida de santidad personal gracias a la práctica de una vida virtuosa y de devociones que nos ayudan a acercarnos más al Señor. A esta querida amiga, nuestras oraciones y nuestra solidaridad, y que tengan un buen día.